Amigos de la Octava, qué gusto saludarles y darles la bienvenida. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Es la profesora Guadalupe Correa. Ella es, además de profesora investigadora de la Universidad George Mason, es investigadora de política y gobierno, es especialista en estas áreas, además de escritora y columnista en varios medios de comunicación. Maestra Guadalupe Correa, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos para la audiencia de la Octava. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar contigo y con la audiencia de la Octava. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, bienvenida. Pues tenemos que platicar, maestra Guadalupe Correa, del asunto de Genaro García Luna. Genera muchísima expectativa. Ya muchos incluso le están diciendo que va a ser el juicio del siglo, aunque yo me acuerdo que ya también así le habían dicho al del Chapo en sí. No sé cuántos juicios del siglo vayamos a tener, pero en particular este asunto de Genaro García Luna, muy, muy interesante. ¿Qué podemos esperar de ello, maestra? Pues sí, efectivamente, Carlos. Estamos hablando de otro de los juicios del siglo, del año, como el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, como juicios de varios narcotraficantes, ¿no? Que se consideran como juicios tan importantes que van a desarticular una red, o uno esperaría que fueran a desarticular una red de narcotráfico. Y esto nunca sucede, ¿no? Lo que sucede en estos juicios es que aquellos que están acusados de algún delito vinculado con el narcotráfico, muchos de ellos terminan, no así el Chapo, siendo testigos protegidos y bueno, ellos dando información sobre otros capos, ¿no? Y desafortunadamente, esta red mafiosa, esta red de narcotráfico nunca termina. Simplemente esta red se empieza a configurar de diferentes maneras, surgen otros carteles, se dividen algunos, se redireccionan otros y bueno, las drogas siguen llegando a los Estados Unidos hoy como nunca. El número de los tipo distinto de drogas y la cantidad de drogas que llega a los Estados Unidos es la más alta en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del país vecino, y nosotros seguimos poniendo los muertos, gastando cantidades millonarias en Fuerzas Armadas, en la colaboración antinarcóticos, las personas que pagan sus impuestos en Estados Unidos y en México, pues siguen alimentando esta gran maquinaria, pues este gran complejo militar industrial que supuestamente contribuye a a tratar de atacar este flagelo, aunque en realidad nunca se ataca. Y estos juicios, pues sí, ponen en el banquillo de los acusados, en este caso a políticos corruptos, en otros casos a capos de la droga. Y bueno, estos capos acusan a otros capos, acusan a otros políticos mafiosos, y así sigue la cuestión. Y finalmente, de una forma sorprendente, ¿no? Esta estrategia Kingpin, una estrategia que se trata de descabezar a los carteles, pues que realmente, pues sí se descabezan algunos, pero este negocio nunca se termina, ¿no? Y llama la atención que estos juicios también son parte de presupuestos millonarios para investigar en ambos lados de la frontera, y se gastan muchos recursos que muchas veces terminan en decesos, pues de decenas, centenas, miles de personas, también por estas rencillas, por estas traiciones, por estas guerras intestinas, que muchas veces también derivan de estos juicios y de la información que proporcionan estos capos sobre otros capos que se encuentran pues operando en el campo. Maestra Guadalupe Correa, ¿quiénes ganan? De todo lo que usted dice, queda claro efectivamente que hasta pareciera absurda esta lucha o estas detenciones de capos. Leí alguna de sus columnas precisamente hablando del asunto y haciendo la analogía con la serie de Netflix. Y es que hace mucho sentido lo que usted menciona, el hecho de que pues ¿de qué sirve que agarremos a una cabeza si atrás de esa va a haber dos o tres que se van a disputar el poder de esa cabeza y la operación va a ser prácticamente la misma? La pregunta aquí entonces tendría que ser, ¿por qué la Fiscalía General de la República en particular no investiga específicamente o no ha investigado, no lo sé, a Genaro García Luna, maestra?
Esto es una cuestión que llama mucho la atención. A los estadounidenses, obviamente, ellos tienen otro tipo de agendas. El tema de narcotráfico también para un control geoestratégico, para la localización de sus agencias, como por ejemplo la DEA, en territorios que van más allá de sus fronteras. Es una cuestión también a veces de control geopolítico, de control de los recursos geoestratégicos, podríamos pensar, ¿no? Pero bueno, supuestamente con una agenda antinarcóticos, que esta agenda pues es totalmente fallida, estos objetivos que se persiguen pues nunca se consiguen porque cada vez más droga llega a los Estados Unidos, más personas mueren de sobredosis de narcóticos y cada vez se producen más drogas que llegan a los Estados Unidos y muchas de estas drogas con las materias primas que llegan, por ejemplo, de Asia o del sur del continente, pues se producen en los Estados Unidos mismo. Cada vez las drogas sintéticas son más importantes en la Unión Americana. A ellos les importan las drogas. ¿Qué pasa con el tema de México? ¿Qué debería haber hecho la Fiscalía General de la República? Supuestamente se vincula a Genaro García Luna con el narcotráfico, haber protegido a un grupo en lugar de ir, como se decía, declarar una guerra contra todos los carteles, ¿no? Supuestamente se operó de forma selectiva y supuestamente se operó porque se recibió dinero de parte del cartel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República aparentemente no ha investigado por este delito a Genaro García Luna, aunque a Genaro García Luna no solamente se le acusa de vínculos con el crimen organizado o con el narcotráfico, esto es una acusación en los Estados Unidos, pero también de actos de corrupción masiva por los presupuestos millonarios que él llegó a manejar, supuestamente su vinculación. La periodista Penile Ramírez escribe este libro de los millonarios, ¿no? De la guerra, los millonarios de la guerra contra las drogas, estos contratos que se dieron, amistades. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna lo podía hacer. Pero es interesante, ¿no? ¿Por qué Genaro García Luna, que tenía acceso a presupuestos millonarios, más bien en el caso de México, pero estamos hablando aquí sí de millones de pesos, ¿por qué aceptaría estos recursos con maletines, ¿no? Que llegaban del Chapo Guzmán, que parece una serie de Netflix? Definitivamente, según algunas investigaciones periodísticas, por ejemplo, me refiero a la de Penilei Ramírez, la vinculación también con corrupción, actos de corrupción que tienen que ver con los penales que se pusieron a funcionar durante esa administración. Y bueno, Genaro García Luna no es una sola persona que operaba con una camarilla. Este personaje fue el hombre fuerte dentro de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, un presidente que declaró la guerra contra las drogas y al mismo tiempo un presidente que se puso el traje y que se puso a operar esta guerra, que conocía los detalles, que tenía como objetivo luchar esta guerra y que realmente la estaba operando él. Me parece sorprendente que este personaje haya dado tanto poder a una persona de su gabinete, al secretario de Seguridad Pública, que ya estaba siendo señalado, vinculado al cartel de Sinaloa desde antes que llegara de secretario de Seguridad Pública, inclusive un general, el general Tomás Ángeles de Aguajare, supuestamente ya le había comunicado de los supuestos vínculos de Genaro García Luna. ¿Qué pasó en este caso, ¿no? ¿Por qué las autoridades estadounidenses que colaboraron de forma tan cercana, principalmente funcionarios de primer nivel en la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia? Porque este juicio se está haciendo en el marco del Departamento de Justicia, con todo el andamiaje y el aparato de aquellos que de alguna forma u otra pudieron haber dado información y por qué no la dieron cuando operaron de forma tan cercana por 6 años con esta persona que ya tenía, que había información sobre él, que ya desde antes de que él llegara con Felipe Calderón estaba vinculado con el cartel de Sinaloa. ¿Por qué no se le investigó? ¿Por qué no se le investiga? ¿Por qué no se le investiga no solamente por el narcotráfico, sino por los actos de corrupción? Creo que esta es una pregunta que valdría la pena hacer, no solamente al presidente Felipe Calderón Hinojosa, ni al actual fiscal general de la República o la Fiscalía General de la República. Es una cuestión muy complicada también al gobierno de los Estados Unidos, a los funcionarios de primer nivel que colaboraron de forma tan cercana y que pusieron aparentemente su confianza en este personaje que su defensa busca también presentar como pruebas esta venia, este reconocimiento, esta cercanía
cercanía que tenía con autoridades de primer nivel en los Estados Unidos, que inclusive llegó a avanzar la relación hasta el punto en que se le dieron pues referencias para que él pudiera acceder a una green card, a una residencia en los Estados Unidos y avanzar en un proceso de naturalización que nunca llegó a materializarse, pero ahí va por ese caminito, una persona que pudo estudiar una maestría en el extranjero, que además de todo había fundado una compañía consultora en temas de seguridad, donde participaban inclusive agentes que fueron agentes de inteligencia de los Estados Unidos, como José Rodríguez, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, de la mismísima CIA. Entonces él tenía vínculos con agentes de la CIA, con autoridades de primer nivel del Departamento de Justicia, porque él colaboraba de forma muy cercana con agencias como la DEA y el FBI, porque eran sus contrapartes. De hecho, hemos escuchado que precisamente parte de los argumentos de la defensa de Genaro García Luna han sido esos, es decir, a ver, ¿cómo dicen que mi cliente trabajaba para el narco si más bien casi siempre se la pasaba en reuniones con agentes de la DEA, con gente de altos niveles del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México? Suena interesante, pero y antes de pasar al siguiente asunto, maestra Guadalupe Correa, antes de que me diga usted si vamos a escuchar qué es lo que considera que se acepte culpable Genaro García Luna o no. Antes de llegar a esa parte tan interesante, más bien me gustaría preguntarle de entrada, ¿sería viable, ya que hablábamos de personajes como el propio Felipe Calderón Hinojosa, sería viable que salieran a relucir estos nombres en caso de que se lleve a cabo el juicio en contra de Genaro García Luna allá en la cumbre, en el juzgado en Brooklyn? ¿Sería probable que salieran a relucir nombres como Felipe Calderón, como Vicente Fox? ¿Qué otro tipo de nombres podrían hacerse presentes en este caso? Bueno, esto también es muy interesante porque tenemos que entender cómo funciona el sistema de justicia estadounidense. Podrían salir nombres, como salió el nombre del exgobernador, del gobernador Moreira en alguna ocasión o en algunas ocasiones. Ellos no están siendo acusados, ¿no? Y sabemos que muchos de estos testimonios provienen de testigos protegidos, es decir, de criminales confesos que para bajar su sentencia, pues están diciendo algo y van a decir lo que sea para bajar esta sentencia, ¿no? Realmente, pues nos gustaría, pensaríamos que un sistema de justicia donde realmente se hace justicia, donde no priva la impunidad, pues estos nombres nos darían luz y esta luz también llevaría a que se realizaran investigaciones a más profundidad, tanto en México como en Estados Unidos, vinculando a estas personas. Desafortunadamente, la experiencia no nos ha mostrado esto. Pensando, y lo he dicho también, lo dije en esta columna, en casos muy importantes, como cuáles, como el caso de Nexium, Kit Raniere, un caso de esclavitud en la era moderna, de trata de personas, esclavitud sexual, de varias personas de élite y también de donde no tan élite. Fue una cuestión complicadísima y al final lo que sucede es que como nos enfocamos en un personaje malvado y los que están cerca de él, pues realmente nunca entendemos cómo se beneficiaron pues las élites verdaderas, los consumidores, los clientes y los socios más cercanos que se beneficiaban como élites de Kid Raniere, como por ejemplo el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Ocelli, o la hija del dueño del periódico Reforma, la señora Rosa Laura. Entonces, y solamente por poner unos ejemplos, ¿no? Esta élite del poder, por ejemplo, en el caso de México, que operaba los negocios de Nexium en México, pues sí, salen a relucir esos nombres, pero esto no lleva a más allá. Esto realmente no desenmaraña nada porque las autoridades solamente se enfocan en la persona malvada. ¿Qué pasó también con la señora Ghislaine Maxwell, que era la socia y en algún momento la compañera sentimental, pero independientemente de eso, la socia de negocios de Jeffrey Epstein, sabiendo nosotros, conociendo también los casos de abuso de menores, abuso sexual, trata de personas que también vinculaban a personas de gran nivel, de la élite, que eran los clientes y los amigos de Jeffrey Epstein. Nada,
No nos enteramos realmente de nada. Un hombre aquí, un hombre allá, pero nadie más va a investigar a los príncipes, a los mandatarios, a los presidentes. ¿Qué implica esto en términos de una élite del poder mafiosa que se beneficia de las corruptelas, de los crímenes de personajes que llevan visiblemente una red criminal? Realmente no lo hemos visto así. Y en todos los casos de narcotráfico tampoco ha sido así, porque muchas veces los culpables, los narcotraficantes o los políticos corruptos se declaran culpables, tienen una pena muchísimo más baja de la que podríamos esperar, que por conspiración de narcotráfico puede llegar a cadena perpetua, de 20 años a cadena perpetua. Muchas veces se declaran culpables, no sabemos realmente la información que tienen, esa solamente se la dan a los estadounidenses, que solamente van por un capo, por otro, pero nunca realmente resuelven la problemática que supuestamente es de ellos. Es muy interesante. Su estrategia contra las drogas es una estrategia completamente fallida, considerando el número de muertos por adicción a las drogas, por consumo de drogas y las drogas que se pueden consumir en ciudades y en regiones muy específicas de los Estados Unidos sin ningún problema. Tú vas a Skid Row, tú vas a Kensington, Filadelfia, a la Tercera Avenida y muchas otras ciudades de la Unión Americana y puedes acceder a cualquier tipo de droga sin ningún problema. Entonces, ¿por qué enfocarnos en la oferta de narcóticos en los capos? Porque ni siquiera es la oferta, ni siquiera es la red. Es uno u otro capo y luego uno u otro capo, y esto sigue causando muertes y sigue representando un gran negocio para las autoridades corruptas de los dos lados de la frontera, de Colombia, de México, de países centroamericanos, sudamericanos. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con aquellos que distribuyen la droga en los Estados Unidos y con la autoridad que es o corrupta, que permite, que opera o que simplemente se da la vuelta y no quiere ver nada o no sabe hacer nada? Realmente eso no se habla. Cada vez que vemos la cobertura, por ejemplo, del New York Times, solamente se mencionan las autoridades mexicanas. ¿Y qué pasa con las drogas que llegan a México y la corruptela de las autoridades estadounidenses y la vinculación de las autoridades de altísimos niveles con Genaro García Luna, una persona que supuestamente recibió millones de dólares en maletines y ellos trabajaron con él de manera muy cercana, se fotografiaron con él, le dieron cartas, reconocimientos, así como pasó también en el caso del general Cienfuegos, ¿no? Es algo muy interesante. Realmente nunca vimos las pruebas que vinculaban al general Cienfuegos de lo que se le acusaba. Entonces, bueno, independientemente de que se le arrestó en Estados Unidos, entonces debe ser. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Dónde está esta información que supuestamente en Operación Padrino se recopiló por tantos años después de una investigación que obviamente también es interesante, ¿no? A él se le dio al general Cienfuegos un reconocimiento por parte de la Escuela de la Defensa de los Estados Unidos. El centro J. William Perry le otorgó un reconocimiento por su labor, por su colaboración en temas de seguridad. Entonces es una cuestión compleja, ¿no? Y este tipo de cobertura de Vice News, de New York Times, donde realmente están poniendo a México, ¿no? En el banquillo de los acusados, los mexicanos corruptos, los mexicanos traficantes de droga, quienes no pueden con su sistema de justicia, pero quienes no pueden realmente con su problemática son los estadounidenses que se siguen muriendo, que siguen accediendo a todo tipo de droga y cada vez es más esta tragedia y las verdaderas víctimas nunca terminan por ser protegidas, nunca terminan por ser defendidas. Es un sistema que simplemente opera para seguir dando dinero a estas agencias, para seguirles permitiendo el control a los estadounidenses a través de estas agencias y la élite intacta. La élite, los bancos, las finanzas, ¿dónde se puede lavar este dinero para poder continuar con todas estas actividades? Pues siguen muy felices. Este secreto bancario que sigue operando y estas mínimas leyes para poder parar el lavado de dinero y el crimen organizado, que cuando entra un político corrupto o un narcotraficante a la cárcel, se hace un juicio, se les aplaude, se les dice, ustedes están haciendo su trabajo. No, no, señores. Su estrategia es
completamente fallida porque cada vez más estadounidenses mueren por sobredosis y cada vez más drogas entran a los Estados Unidos, independientemente del gasto billonario en recursos en las labores fallidas de las fallidas agencias antinarcóticos de los Estados Unidos de América. Sí, hombre, pareciera ser que en realidad, maestra Guadalupe Correa, pues a los Estados Unidos les interesan más bien esos tiros de precisión con ciertos personajes que saben que pueden ser mediáticos y que pueden servir a sus intereses de una narrativa ideológica y política, pero sí, bien abusados, siempre afectando o echándole la bolita al vecino país del sur, como bien menciona, pues como si no fuéramos nosotros los que ponemos los muertos, pero ellos son los que más consumen las drogas. En fin, el asunto muy interesante. Y la pregunta, por cierto, maestra Guadalupe Correa, ¿todas estas reflexiones de usted son las que la han llevado a considerar que Genaro García Luna es muy probable que se declare culpable para pasar nada más alrededor de 7 años en la cárcel y no someterse al juicio? Eso es lo que he escuchado y he leído, que usted considera que Genaro García Luna no es tonto, que es muy probable que se declare culpable y acepte la oferta del gobierno estadounidense. Bueno, no sabemos qué tanto se ha platicado, porque bueno, han pasado ya varios años desde finales del 2019, cuando fue arrestado en la ciudad de Dallas, en Texas, que pues se ha retrasado este juicio, ¿no? Que supuestamente porque tienen tantas pruebas que no saben ni cómo, o sea, tienen tantas que lo podrían refundir en la cárcel, que porque es una persona supuestamente tan vinculada con la delincuencia organizada que no sabe ni cómo hacer esto, entonces se ha pospuesto por una u otra cuestión, que por el COVID, que porque los reporteros hacen ruido, que por una u otra cosa, ¿no? Y bueno, parece ser que durante todos estos años, pues se ha llegado a una cierta forma de negociación y el Departamento de Justicia, de acuerdo a reportajes de distintos medios, podría llegar como testigo cooperante a tener unos 5 o 7 años más, y no sabemos si esto yo no lo sé todavía porque son negociaciones que se hacen tras bambalinas y bueno, no se conoce muchas veces bien qué tanto negocian y cómo se cuentan estos años, ¿no? Porque también los años que ya lleva, como en el caso de la esposa del Chapo Guzmán, que bueno, realmente fue algo risible, ¿no? El tiempo que pasa en la cárcel, pero en este caso, pues también podría ser, porque ya lleva 3 años, casi 4 años va a llevar en la cárcel, entonces si él negocia 5 o 7, pues va a ser muy pocos, y él no es una persona tonta, es una persona que supo avanzar su carrera de una forma meteórica, y bueno, quizás ya ha estado negociando, ¿no? Entonces, siendo testigo cooperante, o quizás testigo protegido y así ya no regresa a México, no lo sé, no sabemos qué es lo que está negociando, no sabemos qué es lo que se está planteando, porque aparentemente si hay una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, pues él va a tener que regresar o por una negociación con el gobierno de México va a tener que regresar, pero si es un testigo protegido, pues lo van a tener protegido. Entonces, quién sabe qué es lo que él esté negociando, ¿no? Me parecería raro, porque todo eso es especulativo, o sea, yo puedo especular, yo no sé absolutamente nada, pero me parecería tonto, me parecería no solamente tonto, arriesgado, el señor tiene familia, tiene hijos, tiene esposa que lo están esperando, que diga, ay no, yo me voy a declarar inocente para ver si me dan 20 años o cadena perpetua, ¿no? O ya tengo asegurados estos poquitos años y esta negociación que parece que se fue dando por estos años. El señor no es nada tonto, el señor sabe muchas cosas de muchas personas, colaboró de forma muy cercana con los estadounidenses, entonces podría ser, ¿no? Es muy probable, es posible y es muy probable que él se declare en cualquier momento, hasta que él se declare Uh -huh. culpable, puede continuar esta negociación, ¿no? Entonces me parece difícil que el señor diga yo soy inocente para que después de todos los testigos protegidos que están testificando en su contra, después de lo que le dijo Reyes Arzate y todas estas simbologías que hemos escuchado, que pareciera ser que le ponen presión a Genaro García Luna, que realmente de lo que se trata es de que el señor se declare culpable, que le bajen la pena y que él les dé información o que no dé información en un juicio de la vinculación de otros personajes. No lo sabemos. ¿Por qué? En ese momento las agencias estadounidenses estuvieron hasta en la cocina en México,
el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que eso también es muy importante, porque no es nada más Genaro. ¿Quién era de quién era la mano derecha? Genaro García Luna, de Felipe Calderón Hinojosa, un presidente que declara la guerra contra las drogas y que, de acuerdo a lo que dicen sus más cercanos, escribimos un libro yo y otro colega, La Guerra Improvisada, nos decían que este era un micromanager, el presidente, una persona que quería saberlo todo, que estaba enterado de todo, que realmente operaba todas estas cuestiones. No era una persona que se quedaba a dormir y le dejaba todo Genaro García Luna, ¿no? No era una serie de Netflix, pero llama la atención que la serie del Chapo, donde Conrado Sol y el Chapo Guzmán son los personajes de la realidad, ¿no? Y cómo estos otros medios de comunicación, Vice News, New York Times, con sus socios en México, también contribuyen a esta narrativa donde hay dos malos o tres malos, ¿no? Y donde no sabemos nada de una red de narcotráfico, una red mafiosa que beneficia a la élite y que afecta a las víctimas, que al final, pues son los consumidores de droga. Realmente cuando digo que son las víctimas de un sistema desigual, víctima de un sistema en los cuales muchas veces algunos de ellos se vuelven adictos por el gran papel de la Big Pharma, de las farmacéuticas, ¿no? De las farmacéuticas, de sus triquiñuelas, de su forma de negocios y de un papel que siempre ellos son los causantes de la adicción y después son los salvadores en la adicción porque quieren seguir vendiendo otras drogas para lidiar con esa adicción y nunca se gastan los recursos en realmente atacar de raíz los problemas, la pobreza, la desigualdad, y también en otro sentido, pues la adicción como un problema de salud pública y no un problema de narquitos mexicanos o de Conrado Soles o de autoridades corruptas que son los únicos y los únicos, porque así es la narrativa, por ejemplo, del New York Times o de Vice News, como si realmente quien tuviera todo esto en sus manos era este malvado Conrado Sol, Genaro García Luna y el Chapo, ¿no? Ellos dos son los hombres malos. Exactamente es la narrativa que los medios de comunicación, con muy poca seriedad y profesionalismo, cuentan una historia. ¿Para qué? Para reforzar una narrativa desde la élite del poder. Definitivamente. Ay, maestra Guadalupe Correa, interesantísima la charla. No me quiero ir sin antes preguntarle, pues nuestro sistema está blindado ya contra personajes como Genaro García Luna. Podemos decir ya que ese tipo de personajes no se van a volver a ver en la política o en el gobierno mexicano, o tampoco se puede cantar victoria, maestra. Por supuesto que no se puede cantar victoria, porque tenemos al señor Lozoya Austin, ¿no? Ah, claro. Esta impunidad que sigue reinando en el país, donde se dan aprehensiones de forma espectacular y donde no se hace justicia. En un país donde el señor Duarte, los señores Duarte, por ejemplo, el expresidente Calderón, el expresidente Peña Nieto, con todas estas acusaciones, con toda esta aparente vinculación o conocimiento de muchas redes de corrupción, la señora Maru Campos y su vinculación a Operación Zafiro, o sea, y al señor Duarte, uno de los gobernadores más ladrones que ha tenido el Estado, si atendemos a las acusaciones en el marco de Operación Zafiro, y bueno, y a su mismo caso, ¿no? Si siguen todos ellos inclusive gobernando estados, y porque ya hay acusaciones, yo no se ha seguido más allá, pero el mismísimo exgobernador del estado de Coahuila acusó a la hoy gobernadora en base a una De Chihuahua. investigación muy importante, o sea, esto no se nos olvida, ¿no? Si eso sigue pasando. ¿Cómo vamos a pensar que porque Genaro García Luna está siendo juzgado y posiblemente va a recibir muy poquitos años, esto se va a acabar? Más impunidad, más juicios como este que parecen de mentira, ¿no? Justificando una farsa, ¿no? Esta farsa del sistema de justicia estadounidense que lo menos que hace es hacer justicia, sino que promueve la impunidad y tapa y piensa tapar el sol con un dedo, ¿no? El sol y ni siquiera es un sol, es una oscuridad tremenda, ¿no? Que es la adicción, que es el narcotráfico, que es la muerte de cientos de miles de personas en una colaboración, en una guerra contra las drogas que nunca luchó con las drogas, una guerra que nunca puede ser ganada, una guerra completamente fallida. Perfecto.
No, bueno, pues sin lugar a dudas ha sido una charla enriquecedora. Doctora, maestra Guadalupe Correa, profesora investigadora del George Mason University, escritora, columnista en varios medios de comunicación. Muchísimas gracias, doctora, maestra Guadalupe Correa Cabrera, por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de la octava, de verdad enriquecedores. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar con la audiencia de la octava. Que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.